En medio de un mundo cada vez más turbulento, donde las noticias parecen sacadas de antiguas profecías, surge una advertencia que pocos están preparados para escuchar. El año 2025 ha sido señalado por algunos estudiosos de la Biblia y de textos apócrifos como un periodo clave en el que eventos sobrenaturales podrían manifestarse de una forma que no hemos visto en siglos. Entre estas advertencias, una resuena con un eco aterrador: el posible regreso de los ángeles caídos a la tierra. Para entender la magnitud de esta profecía, debemos retroceder al origen del conflicto más antiguo del universo, la rebelión celestial. En tiempos eternos, antes de que existiera el ser humano, un grupo de poderosos ángeles, encabezados por Lucifer, el querubín protector, se alzó contra el Creador. Motivados por orgullo, envidia y sed de poder, arrastraron consigo a una tercera parte de las huestes celestiales. Esta guerra no fue simbólica. Fue un enfrentamiento real que sacudió los cimientos del cielo y cambió para siempre el destino de la creación. El libro de Enoc, un texto antiguo excluido de la mayoría de las Biblias modernas, describe con detalle a los llamados vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra con una misión específica, pero que terminó corrompiéndose. Estos seres no solo observaron a la humanidad, interactuaron con ella, enseñándole conocimientos que el cielo había reservado, como la manipulación de metales, la hechicería y la interpretación de signos ocultos. También, según el relato, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, gigantes y guerreros de renombre, cuya violencia llenó la tierra. El juicio divino fue severo. Muchos de estos ángeles caídos fueron encadenados en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio final. Pero aquí es donde entra la advertencia para 2025. Algunas interpretaciones proféticas sugieren que este año podría marcar el inicio de la liberación de ciertas potestades que han estado retenidas por milenios. La base de esta hipótesis se encuentra en pasajes como Apocalipsis 9, donde se habla de la apertura del pozo del abismo y la liberación de seres que traerán tormento a la humanidad. También en Daniel 10, donde se mencionan príncipes espirituales que controlan territorios y naciones. En un mundo cada vez más envuelto en guerras, crisis morales y un aumento de fenómenos inexplicables, no pocos ven señales de que estos príncipes están tomando un papel más activo. En 2024, múltiples reportes de extraños avistamientos, sueños colectivos y fenómenos aéreos no identificados comenzaron a circular en distintas partes del mundo. Algunos de estos eventos ocurrieron cerca de antiguos enclaves megalíticos, lugares que, según leyendas, fueron construidos con ayuda de entidades no humanas. La hipótesis más inquietante es que estos no son simples visitantes de otros mundos, sino los mismos seres que en la antigüedad fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué 2025? Algunos investigadores bíblicos relacionan el calendario profético con ciclos de 70 y 120 años, mencionados en Génesis y otros textos, que se estarían completando en esta década. Otros ven conexiones con alineaciones astronómicas que coinciden con antiguas señales apocalípticas. Incluso hay quienes creen que las decisiones políticas y tecnológicas recientes están abriendo puertas espirituales que habían permanecido cerradas desde el diluvio. Lo que está claro es que la batalla no es solamente física, sino espiritual. Efesios 6:12 lo dice claramente: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo, que muchos consideran una advertencia general, podría estar cobrando un significado literal y urgente en nuestros días. En este primer bloque, queremos que entiendas que no se trata de un simple mito o de una teoría conspirativa moderna. Es una línea profética que atraviesa miles de años de historia, desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las visiones de Juan en Patmos. Si la advertencia es cierta, el regreso de los ángeles caídos no será una visita discreta, sino una irrupción abierta,
con señales en el cielo y en la tierra, con una influencia directa sobre la política, la economía y la vida cotidiana de cada ser humano. Y así como en tiempos antiguos, los vigilantes se disfrazaron de portadores de conocimiento y progreso, es probable que en esta nueva manifestación vuelvan a presentarse como salvadores, guías espirituales o incluso aliados de la humanidad frente a una crisis global. Pero detrás de esa fachada se esconderá la misma agenda de rebelión contra Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados? La historia y la profecía nos advierten que la mayoría no lo estará, porque el engaño será tan sutil que incluso los que creen estarán en peligro de ser arrastrados. En los próximos bloques, profundizaremos en las señales específicas que podrían cumplirse en 2025, las regiones del mundo que la Biblia menciona como puntos clave, y cómo discernir entre la verdad y la mentira en medio de un mundo saturado de confusión espiritual. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video y si alguna vez has oído hablar de los ángeles caídos. A medida que nos adentramos en los eventos y tendencias que marcan el inicio del 2025, las señales de un posible despertar de las fuerzas espirituales caídas se vuelven cada vez más evidentes. No estamos hablando de simples coincidencias o de fenómenos naturales sin explicación. Estamos hablando de un patrón que, al ser observado en su conjunto, revela una narrativa inquietante. En los últimos meses, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de fenómenos celestes anómalos, luces que se mueven de forma inteligente en el cielo, sonidos de trompetas que parecen venir de las nubes y extrañas formaciones en el firmamento que recuerdan a figuras aladas. Estos eventos han sido documentados en países tan distantes como Israel, México, Brasil y Japón. Los medios de comunicación oficiales los han etiquetado como ilusiones ópticas o experimentos militares, pero para quienes estudian las Escrituras son recordatorios inquietantes de lo que ya fue profetizado. Una de las señales más mencionadas en las antiguas profecías es la apertura de portales espirituales. El libro de Apocalipsis describe la apertura del pozo del abismo, de donde salen seres oscuros con la misión de atormentar a la humanidad durante un tiempo limitado. Algunos investigadores han relacionado esta imagen con recientes avances científicos en áreas como la física cuántica y la manipulación de partículas, advirtiendo que ciertos experimentos podrían, sin saberlo, estar debilitando barreras espirituales. Además, en el ámbito geopolítico, hemos visto alianzas y conflictos que parecen responder a una agenda invisible. La Biblia menciona príncipes espirituales que gobiernan sobre naciones enteras, como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que aparecen en el libro de Daniel. Podría ser que en 2025 estos poderes vuelvan a actuar de forma más directa, influenciando decisiones que afectarán a millones de personas. Otro elemento inquietante es el creciente interés global por la comunicación con entidades superiores. Desde grupos esotéricos hasta círculos tecnológicos, hay un renovado impulso por recibir mensajes y conocimientos de supuestas inteligencias no humanas. Pero detrás de esta fachada de curiosidad y progreso, podría esconderse el mismo patrón que llevó a la humanidad a la ruina en tiempos de Noé: la interacción prohibida con los vigilantes. La arqueología también está jugando un papel clave en estas señales. Excavaciones recientes en Medio Oriente han revelado artefactos y estructuras que coinciden con descripciones de los textos apócrifos. Algunos de estos hallazgos muestran representaciones de seres alados con rasgos híbridos, acompañados de símbolos que, según expertos en lenguas antiguas, advierten sobre su regreso. Si sumamos estos elementos, fenómenos celestes, avances científicos riesgosos, movimientos geopolíticos sospechosos, interés en la comunicación interdimensional y descubrimientos arqueológicos, vemos un panorama que no puede ser ignorado. La sensación de que algo se está gestando en el ámbito espiritual es compartida por líderes religiosos, estudiosos y personas comunes que sienten que el mundo está entrando en una etapa de cambio irreversible. Las Escrituras nos advierten que el regreso de estos seres no será abierto y evidente al principio,
Su influencia se filtrará en la cultura, la política, la economía e incluso en la religión, disfrazada de soluciones para los problemas más urgentes de la humanidad. Presentarán promesas de paz, prosperidad y conocimiento ilimitado, pero el precio será la entrega de nuestra voluntad y nuestra fe. El 2025 podría ser recordado como el año en que el velo entre el mundo visible y el invisible se adelgazó de forma peligrosa. Quien no esté arraigado en la verdad corre el riesgo de ser seducido por señales, prodigios y palabras que apelarán tanto a la razón como a la emoción. En el siguiente bloque, profundizaremos en los textos proféticos que apuntan a un tiempo como este, y veremos cómo antiguos escritos describen el modus operandi de los ángeles caídos cuando vuelven a interactuar con la humanidad. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que los ángeles caídos todavía influyen en el mundo hoy? Escríbelo en los comentarios. Para comprender la magnitud del peligro que podría representar el regreso de los ángeles caídos, debemos mirar con detenimiento las profecías que, desde hace milenios, han advertido sobre su influencia en la historia humana. Tanto las escrituras canónicas como los textos apócrifos nos ofrecen un panorama sorprendentemente coherente sobre quiénes son, cómo actúan y qué señales preceden su manifestación. Uno de los pasajes más directos se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Allí el apóstol Juan describe la apertura del pozo del abismo, de donde salen criaturas poderosas, descritas como langostas, pero con rostros humanos, cabellos largos y dientes como de león. Se nos dice que tienen un líder llamado Abadón o Apolión, cuyo nombre significa destructor. Aunque la descripción parece simbólica, muchos estudiosos sugieren que Juan estaba usando el lenguaje de su tiempo para describir seres espirituales liberados para cumplir una misión de tormento sobre la tierra. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones, detalla la rebelión de los vigilantes, liderados por un ser llamado Semiasa. Según este texto, los ángeles caídos descendieron al monte Hermón y juraron un pacto para intervenir en los asuntos humanos. Enseñaron a los hombres artes prohibidas y a las mujeres encantamientos y secretos que corrompieron la creación. El resultado fue una era de violencia y corrupción que culminó en el diluvio. Jesús mismo en Mateo 24:37 advierte: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Esto implica que las mismas condiciones, incluyendo la presencia e influencia de seres caídos, se repetirán antes de su retorno. Si aceptamos que los vigilantes estuvieron activos en aquella época, entonces este versículo adquiere un peso profético para nuestros días. Otra referencia clave está en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este pasaje confirma que hay ángeles caídos que aún están confinados esperando ser liberados. El paralelismo con Apocalipsis sugiere que esta liberación ocurrirá en un momento de crisis global, posiblemente en un período que muchos identifican con el fin de los tiempos. En Daniel 10 encontramos un relato fascinante de cómo un ángel enviado a responder la oración de Daniel fue retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una clara alusión a una entidad espiritual maligna con autoridad sobre una nación entera. Si estos príncipes espirituales han influido en los asuntos de reinos antiguos, ¿qué impide que lo hagan ahora, en un mundo interconectado y tecnológicamente avanzado? La posibilidad de que 2025 sea un punto de inflexión no parece tan remota si consideramos la aceleración de los conflictos y la corrupción moral en el planeta. Los profetas del Antiguo Testamento también dejaron vislumbres de este conflicto cósmico. Isaías 24 describe un tiempo en el que será castigado el ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Este versículo conecta la idea de un juicio tanto para seres humanos como para entidades espirituales, en un mismo evento. Incluso en culturas antiguas fuera del contexto bíblico, encontramos relatos de dioses que descendieron del cielo, enseñaron artes prohibidas y fueron finalmente castigados o desterrados.
Desde las leyendas sumerias de los Anunnaki hasta los mitos griegos de titanes encadenados, la narrativa se repite como si fuera un eco de un mismo hecho histórico reinterpretado por diferentes pueblos. Hoy, con el avance de la arqueología y la investigación histórica, estamos descubriendo que estos relatos antiguos pueden tener más fundamento del que se pensaba. Lugares como el Monte Hermón, Göbekli Tepe en Turquía, o ciertas zonas de Mesopotamia, muestran evidencias de actividad humana avanzada en épocas donde, según la historia oficial, no debería existir tal conocimiento. Si los ángeles caídos participaron en esos desarrollos, como sugieren los textos, entonces su regreso podría significar un nuevo derramamiento de conocimiento que, lejos de beneficiar a la humanidad, la corrompa de nuevo. Pero aquí radica el gran peligro. No vendrán con apariencia monstruosa para asustar, sino con una fachada de luz y sabiduría, tal como 2 Corintios 11:14 advierte. Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño será tan convincente que muchos lo interpretarán como un avance espiritual, una iluminación, o incluso un cumplimiento positivo de profecías mal interpretadas. En los próximos bloques, exploraremos cómo estas profecías podrían estar alineándose con los eventos de nuestro tiempo y qué señales específicas podríamos ver manifestarse a lo largo del 2025. El reloj profético está avanzando, y la pregunta no es si veremos actividad de estos seres, sino si estaremos espiritualmente preparados para discernir la verdad. Si este mensaje está llegando a tu corazón, comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar esta advertencia. Si algo nos enseñan las Escrituras y los relatos antiguos, es que los ángeles caídos rara vez actúan de forma abierta y directa. Su modus operandi se basa en la sutileza, en infiltrarse en los sistemas humanos y moldear pensamientos, culturas y decisiones sin que la mayoría de las personas perciban su influencia. Entender su forma de actuar es clave para reconocer sus huellas en los acontecimientos actuales. Uno de sus métodos más antiguos es la corrupción del conocimiento. Desde los días de los vigilantes descritos en el libro de Enoc, vemos cómo estos seres introdujeron a la humanidad en artes y ciencias que estaban prohibidas en ese momento. La manipulación de metales para crear armas, la hechicería, la lectura de presagios y la magia. Hoy esa misma estrategia podría estar manifestándose a través de avances tecnológicos que, aunque útiles, tienen un potencial destructivo sin precedentes. La inteligencia artificial, la manipulación genética y la ingeniería climática son ejemplos de áreas que podrían ser aprovechadas por estas entidades para acelerar su agenda. Otro patrón recurrente es el engaño espiritual. Tal como Pablo advierte en 1 Timoteo 4:1, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los ángeles caídos no se presentan como enemigos declarados de Dios, sino como portadores de una verdad superior, ofreciendo reinterpretaciones de la Escritura o caminos alternativos a la salvación. Esta táctica se ha visto en movimientos religiosos sincréticos, en filosofías que exaltan al hombre por encima del Creador y en prácticas espirituales que parecen inofensivas pero que abren puertas a influencias malignas. También operan a través del poder político y económico. El relato de Daniel 10 nos recuerda que hay príncipes espirituales que ejercen dominio sobre territorios y naciones. Esto implica que detrás de ciertas decisiones políticas, guerras estratégicas o movimientos financieros globales, podría existir una inteligencia espiritual guiando los acontecimientos hacia el caos, preparando el terreno para el control global profetizado en Apocalipsis 13. La cultura y el entretenimiento son otro frente de influencia. A lo largo de la historia, el arte y la narrativa han sido utilizados para transmitir ideas y moldear creencias. En la actualidad, la industria cinematográfica, la música y las plataformas digitales pueden servir como canales para normalizar conceptos y símbolos vinculados a la rebelión espiritual. No es casualidad que veamos un aumento en producciones que glorifican ángeles rebeldes
pactos con seres sobrenaturales o la búsqueda de poderes prohibidos. Un aspecto que no se debe ignorar es su habilidad para explotar las crisis, ya sea una pandemia, un colapso económico o una catástrofe natural. Los ángeles caídos podrían aprovechar estos momentos para ofrecer soluciones rápidas que, a primera vista, parezcan beneficiosas pero que conlleven la aceptación de su autoridad. Esto se alinea con la advertencia de que, en los últimos días, vendrá un líder mundial carismático que unirá a las naciones bajo un sistema centralizado, pero cuyo origen estará profundamente ligado a estas fuerzas espirituales. Para discernir su actividad, es crucial aplicar los principios bíblicos de prueba de los espíritus, 1 Juan 4:1, examinar todo a la luz de la palabra y mantener una vida de oración constante. El engaño será tan convincente que incluso personas con una base sólida en la fe podrían ser tentadas a ceder, especialmente si lo que se ofrece apela a su deseo de seguridad, prosperidad o conocimiento. Hoy, en 2025, no es exagerado pensar que estas entidades están trabajando más activamente que nunca. Las señales culturales, tecnológicas y espirituales parecen alinearse con el patrón que hemos visto en la historia bíblica y en los textos antiguos. Esto significa que la Iglesia y cada creyente individual deben estar alerta, discernir la verdad de la mentira y reconocer que la lucha que enfrentamos no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En el próximo y último bloque, exploraremos qué pasos prácticos y espirituales podemos tomar para protegernos y prepararnos para lo que está por venir, manteniendo firme la fe y evitando las trampas sutiles de los ángeles caídos. Comenta abajo cuál parte de esta profecía te ha impactado más hasta ahora. Hemos recorrido un camino de advertencias y revelaciones que nos han llevado desde la rebelión original de los ángeles caídos hasta las señales actuales que sugieren su inminente regreso. Ahora, en este bloque final, debemos pasar de la información a la acción. Saber lo que viene es importante, pero estar preparado es vital. La primera estrategia es fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús enseñó que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La frialdad espiritual es terreno fértil para el engaño. Mantener una vida de oración constante, leer y meditar en la palabra diariamente y congregarse con otros creyentes fortalece la fe y el discernimiento. El Salmo 91 nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata solo de conocimiento teológico, sino de intimidad con aquel que tiene el poder sobre todo principado y potestad. La segunda estrategia es discernir las voces. En un mundo saturado de información, mensajes espirituales y promesas de salvación alternativa, necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios de la de los impostores. 1 Juan 4:1 nos insta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba se hace con la palabra como filtro y con el Espíritu Santo como guía. El tercer paso es cerrar puertas espirituales. Esto significa identificar y abandonar prácticas, hábitos o entretenimientos que puedan dar acceso a influencias malignas. Los ángeles caídos se infiltran por donde hay brechas: rencor, idolatría, ocultismo, adicciones, orgullo. Es un tiempo para limpiar el corazón y la mente, no solo en lo individual, sino también en el hogar y la comunidad. En cuarto lugar, es necesario prepararse para la oposición. El regreso de estas entidades no será pasivo. Traerá resistencia y persecución a quienes se mantengan firmes en la verdad. Efesios 6:11-18 nos da la imagen de la armadura de Dios: cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del Evangelio de la paz, escudo de la fe, casco de salvación y espada del Espíritu. No es una metáfora decorativa, es una instrucción de supervivencia espiritual. Otra medida práctica es cultivar la unidad entre los creyentes. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno,
así como Él y el Padre son uno, Juan 17:21. La división es una de las armas favoritas del enemigo. En tiempos de engaño masivo, la comunidad de fe es un refugio y una fuerza multiplicada. No podemos permitirnos pelear entre nosotros cuando enfrentamos una amenaza común. En lo cotidiano, también debemos estar informados, pero no obsesionados. Conocer las señales proféticas y los movimientos globales es importante, pero no podemos vivir paralizados por el miedo. El propósito de las advertencias bíblicas no es asustar, sino preparar. Debemos combinar vigilancia con esperanza, porque sabemos que la victoria final pertenece al Cordero. Finalmente, debemos mantener viva la misión. Jesús nos dejó una encomienda clara: predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si el regreso de los ángeles caídos y el cumplimiento de las profecías están cerca, entonces la urgencia por compartir la verdad de Cristo es mayor que nunca. Cada día puede ser una oportunidad para rescatar a alguien del engaño y llevarlo a la luz. 2025 podría marcar un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Las fuerzas que han estado contenidas durante milenios podrían estar listas para actuar. Pero para los hijos de Dios, no es un tiempo de desesperación, sino de firmeza y valentía. Tal como Apocalipsis 12:11 declara: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Que este año sea recordado no solo como el de las advertencias, sino como el de un pueblo que decidió levantarse en fe, unidad y obediencia. Que cuando estas fuerzas se manifiesten, nos encuentren firmes, con la lámpara encendida y el corazón listo para el retorno del verdadero Rey. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas revelaciones y escribe en los comentarios si crees que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías